Parte 20. Algunos códigos pueden, por supuesto, ser tan ampliamente distribuidos en un lenguaje, comunidad o cultura específicas, y ser aprendidos tan tempranamente en la infancia, que no aparecen como construidos, el efecto de una articulación entre el signo y el referente, sino como naturalmente dados. Los signos visuales simples parecen haber adquirido una casi universalidad en este sentido. Sin embargo, la evidencia recuerda que incluso los códigos visuales aparentemente naturales son específicamente culturales. Sin embargo, esto no significa que ningún código haya intervenido, sino, mejor, que los códigos han sido profundamente naturalizados. La operación de los códigos naturalizados revela no la transparencia y naturalidad del lenguaje, sino la profundidad, la habitualidad y la casi universalidad de los códigos en uso. Ellos producen reconocimiento aparentemente naturales. Esto tiene el efecto, ideológico, de ocultar las prácticas de codificación que están presentes. Pero no debemos dejarnos engañar por las apariencias. En realidad, lo que los códigos naturalizados demuestran es el grado de habituación producido cuando hay una alineación y reciprocidad fundamental, una equivalencia lograda, entre los polos codificar y decodificar de un intercambio de sentido. El funcionamiento de los códigos en la fase de decodificar asumirá frecuentemente la categoría de percepciones naturalizadas. Esto nos lleva a pensar que el signo visual de una vaca realmente es, más que representa, el animal, vaca. Pero si pensamos en la representación visual de una vaca en un manual sobre economía animal, aún más, del signo lingüístico vaca podemos ver que ambos, en diferentes grados, son arbitrarios con respecto al concepto del animal que representan. La articulación de un signo arbitrario, ya sea visual o verbal, con el concepto de un referente es el producto no de la naturaleza sino de la convención, y el convencionalismo de los discursos requiere la intervención, el soporte, de códigos. Así, Eco ha argumentado que los signos icónicos se ven como objetos en el mundo real porque reproducen las condiciones, esto es, los códigos, de la percepción en el espectador, en texto de Umberto Eco, Articulations of the Cinematic Work, en Cinemantics, número 1. Estas condiciones de percepción son, sin embargo, el resultado de un conjunto de operaciones de decodificación altamente codificadas, aun cuando puedan ser virtualmente inconscientes. Esto es tan verdadero en relación con la imagen fotográfica o televisiva como lo es para cualquier otro signo. Los signos icónicos son, sin embargo, particularmente vulnerables de ser leídos como naturales porque los códigos visuales de percepción están ampliamente distribuidos y porque este tipo de signos es menos arbitrario que uno lingüístico. El signo lingüístico vaca no posee ninguna de las propiedades de la cosa representada, mientras que el signo visual parece poseer alguna de aquellas propiedades. Esto puede ayudarnos a clarificar una confusión en la teoría lingüística actual y a definir precisamente cómo algunos términos clave están siendo usados en este artículo. La teoría lingüística frecuentemente emplea la distinción de notación y connotación. El término de notación es equiparable grosso modo al sentido literal de un signo, porque su conocimiento literal es casi universalmente reconocido, especialmente cuando el discurso visual está siendo empleado. La denotación ha sido frecuentemente confundida con la transcripción literal de la realidad en el lenguaje, y de este modo con un signo natural, uno producido sin la intervención de un código. La connotación, por el otro lado, es empleada simplemente para referirse a los significados asociativos, menos fijos y por ende más convencionalizados e intercambiables, que claramente varían de una instancia a otra y por lo tanto deben depender de la intervención de códigos. Noroeste usamos la distinción, denotación-connotación, en este sentido. Desde nuestro punto de vista, la distinción es solamente analítica. Es útil, en el análisis, ser capaces de aplicar una regla basta que distinga aquellos aspectos de un signo que aparecen como dados, en cualquier comunidad lingüística en cualquier punto del tiempo, como su significado literal, denotación, de los significados más asociativos que el signo puede generar, connotación. Pero las distinciones analíticas no deben ser confundidas con distinciones del mundo real. Habrá muy pocas instancias en las que los signos organizados en un discurso significan solamente su sentido literal, esto es, casi universalmente consensuado.
En el discurso real la mayoría de los signos combinarán tanto aspectos denotativos como connotativos, en el sentido en que han sido redefinidos antes. Entonces, debería aclararse por qué retenemos la distinción. Es fundamentalmente una cuestión de valor analítico. Es porque los signos parecen adquirir su valor ideológico completo, parecen ser abiertos a articulación con discursos y significados más amplias, en el nivel de sus significados asociativos, esto es, en el nivel connotativo, hasta aquí significados no están fijados aparentemente en la percepción natural, esto es, no están completamente naturalizados, y su fluidez de sentido y asociación puede ser más explotada y transformada, véase los argumentos que propone S. Hall. Determinations of New Photographs, en WPCS 3, 1972. Entonces, es en el nivel connotativo del signo que las ideologías situacionales alteran y transforman la significación. En este nivel podemos ver más claramente la activa intervención de las ideologías en y sobre el discurso. Aquí, el signo se abre a nuevas acentuaciones y, en términos de Volosinov, entra completamente en la pelea por los significados, la lucha de clases en por el lenguaje, en texto de Volosinov, Marxism and the Philosophy of Language. De Seminar Press, 1973. Esto no significa que el significado denotativo o literal está fuera de la ideología. Sin embargo, podríamos decir que su valor ideológico está fuertemente fijado porque éste se ha convertido en plenamente universal y natural. Los términos de notación y connotación, entonces, son meramente herramientas analíticas útiles para distinguir, en contextos particulares, no entre la presencia-ausencia de ideología en el lenguaje, sino entre los distintos niveles en los cuales las ideologías y los discursos se intersectan, en los mismos términos, véase Marina Camargo Heck, Ideological Dimensions of Media Messages, páginas 122 a 127 de este volumen. El nivel de la connotación del signo visual, de su referencia contextual y su posición en diferentes campos discursivos de significado y asociación, es el punto donde signos ya codificados se intersectan con los códigos semánticos profundos de una cultura y toman dimensiones ideológicas adicionales, más activas. Podemos tomar un ejemplo de discurso publicitario. Aquí, también, no hay representación puramente denotativa, y ciertamente tampoco natural. Cada signo visual en la publicidad connota una situación, valor o inferencia cualitativa, que está presente como una implicación o un significado implicado, dependiendo de la posición connotacional. En el ejemplo de Barthes, el pullover siempre significa una prenda cálida, denotación, y de ese modo la actividad valor de mantener la calidez, pero también es posible, en sus niveles más connotativos, significar la llegada del invierno o un día frío. Y, en los subcódigos especializados de la moda, un pullover puede también connotar un estilo a la moda de alta costura o, alternativamente, un estilo informal de vestimenta. Pero colocado en el contexto visual correcto y posicionado a través del subcódigo romántico, puede connotar una larga caminata de otoño en el bosque, en texto de Roland Barthes, Rhetoric of the Image, en WPCS 1, 1971. Los códigos de este tipo claramente establecen relaciones del signo con el universo más amplio de las ideologías de una sociedad. Estos códigos son los sentidos de los que el poder y la ideología están hechos para significar en discursos particulares. Ellos refieren los signos a los mapas de significados en los que cualquier cultura es clasificada, y estos mapas de la realidad social tienen el rango completo de los significados, prácticas, y usos sociales, poder e interés inscriptos en ellos. Los niveles connotativos de significación, resaltó Barthes, tienen una comunicación íntima con la cultura, el conocimiento, la historia, y es a través de ellos, por decirlo de algún modo, que el mundo que nos rodea invade el sistema lingüístico y semántico. Ellos son, si se quiere, los fragmentos de la ideología. Roland Barthes, Elements of Semiology. Cape, 1967. El así llamado nivel denotativo del signo televisivo está fijado por códigos certeros, muy complejos, aunque limitados o cerrados. Pero su nivel connotativo, aunque también limitado, es más abierto, sujeto a transformaciones más activas, que explotan sus valores polisémicos.
Cualquier signo constituido de tal modo es potencialmente transformable en más de una configuración connotativa. Sin embargo, la polisemia no debe ser confundida con el pluralismo. Los códigos connotativos no son iguales entre ellos. Cualquier sociedad-cultura tiende, con diversos grados de clausura, a imponer sus clasificaciones del mundo social, cultural y político. Esto constituye un orden cultural dominante, a pesar de que no es unívoco ni incontestable. Esta cuestión de la estructura del discurso dominante es un punto crucial. Las diferentes áreas de la vida social parecen ser mapeadas en dominios discursivos, jerárquicamente organizados en significados dominantes o preferidos. Los eventos nuevos, problemáticos o conflictivos, que rompen nuestras expectativas y corren en contra de nuestros constructos de sentido común, de nuestro conocimiento probado de las estructuras sociales, deben ser asignados a sus dominios discursivos antes de que pueda decirse que tienen sentido. La manera más común de situarlos en el mapa es asignar lo nuevo a uno u otro de los dominios existentes en los mapas de realidad social problemática. Decimos dominante, no determinado, porque siempre es posible ordenar, clasificar, asignar y decodificar un acontecimiento en más de un mapeo. Pero decimos dominante porque existe un modelo de lecturas preferentes, y estos tienen el orden institucional político ideológico impreso en ellos tanto como que se han convertido ellos mismos en institucionalizados. Para una crítica más extensa del concepto de lectura preferente, véase Alan Osea, Preferred Reading, Mimeo, CCCS, Universidad de Birmingham. Los dominios de significados preferentes tienen todo el orden social embebido en ellos como un juego, set, de significados, prácticas y creencias, el conocimiento cotidiano de las estructuras sociales, de cómo funcionan las cosas para todos los propósitos prácticos en esta cultura, el rango del poder y el interés y la estructura de legitimaciones, límites y sanciones. De este modo, para aclarar un malentendido en el nivel connotativo, debemos referirnos, a través de los códigos, a los órdenes de la vida social, del poder económico y político y de la ideología. Luego, desde que estos mapeos son estructuras dominantes pero no clausuradas, el proceso comunicativo consiste no en la asignación desproblematizada de cada ítem visual a su posición dada de acuerdo a un juego de códigos previos, sino de reglas preformativas, reglas de competencia y uso, de lógicas en uso, que buscan activamente reforzar o preferir. El autor juega con la escritura de esta palabra en el original, separando el prefijo pre mediante un guión para marcar la idea de previedad en la elección de un significado, un dominio semántico sobre otro y dirigir los ítems hacia y fuera de sus apropiados juegos de significado. La semiología formal también ha rechazado frecuentemente esta práctica de trabajo interpretativo, si bien este constituye, en los hechos, las relaciones reales de las prácticas de las cadenas televisivas. Al hablar de significados dominantes, entonces, no estamos refiriéndonos a un proceso de un solo lado que gobierna cómo deben ser interpretados todos los eventos. Consiste en el trabajo requerido para reforzar, ganar plausibilidad y comandar como legítima la decodificación del acontecimiento dentro del límite de las definiciones dominantes en las que ha sido connotativamente significado. Terni ha remarcado, con la palabra leer representamos no solamente la capacidad de identificar y decodificar un cierto número de signos, sino también la capacidad subjetiva de ponerlos en una relación creativa entre ellos y con otros signos, una capacidad que es, por sí misma, la condición para una conciencia plena del ambiente total de cada uno. De P. Terni, Memorando, Coloquio del Consejo de Europa Entender la televisión. University of Leicester, 1973, nuestro desacuerdo aquí es con la noción de capacidad subjetiva, como si el referente de un discurso televisivo fuera un hecho objetivo pero el nivel interpretativo fuera una cuestión individualizada y privada. Justamente lo opuesto parece ser el asunto. La práctica televisiva tiene responsabilidad objetiva, esto es, sistémica, precisamente por las relaciones que disparan asociación de signos uno con otro en cualquier instancia discursiva, y de este modo se recompone continuamente, delimita y prescribe en qué vigilancia del entorno, o conciencia plena del ambiente, están clasificados estos temas. Esto nos lleva a la cuestión de los malentendidos. Los productores televisivos que encuentran que sus mensajes fallan al ser comunicados están preocupados frecuentemente en analizar los pliegues de la cadena comunicativa, facilitando así la efectividad de sus comunicaciones.
Gran parte de la investigación que reclama la objetividad de análisis sistemáticamente orientado reproduce este objetivo administrativo tratando de descubrir cuánto de un mensaje reconoce la audiencia y de extender la capacidad de comprensión. Indudablemente, existen malentendidos de tipo literal. El televidente no conoce las palabras empleadas, no puede seguir la lógica compleja de un argumento o exposición, no está familiarizado con el lenguaje, encuentra los conceptos demasiado ajenos o difíciles o es desconcertado por la narración expositiva. Pero es más frecuente que los productores se preocupen porque la audiencia ha fallado en entender el significado tal como ellos, los productores, intentaban transmitirlo. Lo que ellos realmente quieren decir es que los televidentes no están operando dentro del código dominante o preferente. Su ideal es una comunicación perfectamente transparente. En su lugar, deben confrontarse con una comunicación sistemáticamente distorsionada. La expresión es de Habermas, en Systematically Distorted Communication, en Pedrasel, Recent Sociology 2. Collier Macmillan, 1970. Sin embargo, aquí se utiliza en otro sentido. En los últimos años las discrepancias de este tipo han sido explicadas usualmente haciendo referencia a la percepción selectiva. Esta es la vía a través de la cual el pluralismo residual evade las compulsiones de un proceso altamente estructurado, asimétrico y no equivalente. Por supuesto, siempre habrá lecturas privadas, individuales y variables. Pero la percepción selectiva casi nunca tan selectiva, casual o privada como el concepto parece sugerir. Los patrones exhiben, a través de variantes individuales, confluencias significativas. Por lo tanto, cualquier aproximación nueva a los estudios de audiencias deberá comenzar por una crítica a la teoría de la percepción selectiva. Se argumentó antes que dado que no hay una correspondencia necesaria entre la codificación y la decodificación, la primera puede intentar hacer preferir a la última, pero no puede prescribirla o garantizarla ya que ésta tiene sus propias condiciones de existencia. A menos que sea aberrante, la codificación tendrá el efecto de construir algunos de los límites y parámetros dentro de los cuales operarán las decodificaciones. Si no hubiese límites, las audiencias podrían simplemente leer lo que se les ocurriera en cualquier mensaje. Sin dudas, efectivamente existen algunos malentendidos totales de este tipo. Pero el vasto espectro debe contener algún grado de reciprocidad entre los momentos de codificación y decodificación, de otro modo no podríamos hablar para nada de un intercambio comunicativo efectivo. Sin embargo, esta correspondencia no está dada sino construida. No es natural sino el producto de una articulación entre dos momentos distintos. Y el primero no puede determinar o garantizar, en un sentido simple, qué códigos de decodificación serán empleados. De otro modo, la comunicación sería un circuito perfectamente equivalente, y cada mensaje sería una instancia de una comunicación perfectamente transparente. Debemos pensar, entonces, en las articulaciones variables en las que la codificación y decodificación pueden ser combinadas. Para elaborar esto, ofrecemos un análisis hipotético de algunas posibles posiciones de decodificación, para reforzar el punto de correspondencia no necesaria, para una formulación sociológica cercana, en algunos aspectos, a las posiciones delineadas aquí aunque no comparte el argumento sobre la teoría del discurso puede verse Frank Parkin, Class Inequality and Political Order. McKibben and Key, 1971. La primera posición hipotética es la dominante hegemónica. Cuando el televidente toma el significado connotado de, digamos, un noticiero o un programa de eventos corrientes total y directamente, y decodifica el mensaje en los términos del código de referencia en el cual éste ha sido codificado, deberíamos decir que el televidente está operando dentro del código dominante. Este es el caso típico e ideal de una comunicación perfectamente transparente o lo más cerca que podemos estar de ella para todos los propósitos prácticos. Esta es la posición, producida por lo que quizá deberíamos identificar como la operación de un metacódigo, que asumen los productores profesionales cuando codifican un mensaje que ya ha sido significado de una manera hegemónica. El código profesional es relativamente independiente del código dominante, en tanto aplica sus propios criterios y operaciones de transformación, especialmente aquella de naturaleza técnico-práctica. El código profesional, sin embargo, opera dentro de la hegemonía del código dominante.
En realidad, sirve para reproducir las definiciones dominantes precisamente al poner entre paréntesis su calidad hegemónica y al operar en su lugar con codificaciones profesionales desplazadas que ponen en primer término cuestiones aparentemente neutrales como la calidad visual, los valores de las noticias y las presentaciones, la calidad televisiva, el profesionalismo y todo eso. Las interpretaciones hegemónicas de, digamos, las políticas de Irlanda del Norte, o de la Copa chilena o del presupuesto de relaciones industriales son generadas principalmente por élites políticas y militares, la selección particular de las ocasiones y formatos de presentación, la selección del personal, la elección de imágenes, la escenificación de debates, son seleccionadas y combinadas a través de la operación de un código profesional. Como los productores profesionales son capaces tanto de operar con códigos relativamente autónomos de ellos mismos como de actuar de manera tal de reproducir, no sin contradicción, la significación hegemónica de eventos es una cuestión compleja que no puede ser abordada en profundidad aquí. Debe ser suficiente decir que los profesionales están ligados con las élites decisivas no solo por la posición institucional de las empresas televisivas por sí mismas como aparatos ideológicos, véase Luis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses, en Lenin and Philosophy and Other Essays. New Left Books, 1971, sino también por la estructura de acceso, esto es, el sistemático sobreacceso de personal de élites selectivas y su definición de la situación en la televisión. Incluso puede decirse que los códigos profesionales sirven para reproducir las definiciones hegemónicas específicamente al no dirigir abiertamente sus operaciones en una dirección dominante. La reproducción ideológica, de esta manera, tiene lugar aquí inadvertidamente, inconscientemente, a espaldas de las personas. Hará una ampliación, véase Stuart Hall, de External Internal Dialectic in Broadcasting, 4 Symposium on Broadcasting, University of Manchester, 1972, y Broadcasting and the State, The Independence Impartiality Couplet, AMCR Symposium, University of Leicester, 1976. Mimeo, CCCS. Por supuesto, los conflictos, las contradicciones, e incluso los malentendidos se presentan regularmente entre las significaciones dominantes y las profesionales y sus agencias de significación. Identificaríamos la segunda posición como el código negociado. Probablemente la mayoría de la audiencia entiende bastante adecuadamente que ha sido definido desde un lugar dominante y significado profesionalmente. Las definiciones dominantes, sin embargo, son hegemónicas precisamente porque ellas representan definiciones de situaciones y acontecimientos que son dominantes, globales. Las definiciones dominantes conectan acontecimientos, implícita o explícitamente, en grandes totalidades, en las grandes visiones del mundo sintagmáticas, ellas toman grandes vistas de las cuestiones, ellas relacionan los acontecimientos al interés nacional o al nivel de la geopolítica, incluso si hacen estas conexiones de una manera trunca, invertida o mistificada. La definición de una perspectiva hegemónica es, a, que define dentro de sus términos el horizonte mental, el universo, de significados posibles, de un sector completo de relaciones en una sociedad o cultura, y, b grande, que lleva el sello de la legitimidad parece consistente con lo que es natural, inevitable dado por seguro sobre el orden social. Decodificar dentro de la versión negociada contiene una mezcla de elementos adaptativos y oposicionales, aprovecha la legitimidad de las definiciones hegemónicas para hacer las significaciones mayores, un resumen, al mismo tiempo, en un nivel más restringido o situado, fundamenta sus propias reglas, opera con excepciones a la regla. Otorga la posición privilegiada a las definiciones dominantes de los acontecimientos mientras se reserva el derecho de realizar aplicaciones más negociadas a las condiciones locales, a sus propias posiciones más corporativas. En consecuencia, la versión negociada de la ideología dominante está atravesada por contradicciones, a pesar de que éstas adquieren visibilidad total solo en ciertas ocasiones. Los códigos negociados operan a través de lo que podríamos llamar lógicas particulares o situadas, y estas lógicas son sostenidas por su relación diferencial y desigual en los discursos y lógicas del poder. El más simple ejemplo de un código negociado es aquel que modera la respuesta de un trabajador con la ocurrencia de un acta de relaciones industriales limitando el derecho a la huelga o a la lucha por el congelamiento de salarios.
En el nivel del interés nacional del debate económico, el decodificador puede adoptar la definición hegemónica, acordando con que todos debemos cobrar menos para combatir la inflación. Esto, sin embargo, puede tener pequeña o ninguna relación con su disposición para ir a una huelga por mejor paga y mejores condiciones laborales, o para oponerse al Acta de Relaciones Industriales al nivel de bases u organizaciones sindicales. Sospechamos que la gran mayoría de los así llamados malentendidos provienen de las contradicciones y disyunciones entre codificaciones hegemónicas dominantes y decodificaciones negociadas corporativas. Es justamente este desacoplamiento en los niveles el que más incita a las élites definitorias y a los profesionales a identificar una falla en la comunicación. Finalmente, es perfectamente posible para un televidente entender tanto la inflexión literal como la connotativa dada por un discurso, pero decodificar el mensaje de una manera globalmente contraria. Ella destotaliza el mensaje del código preferente para retotalizarlo dentro de algún marco de referencia alternativo. Este es el caso de un televidente que ve un debate sobre la necesidad de limitar los salarios, pero lee cada mención al interés nacional como interés de clase. Ella está operando con lo que podemos llamar un código de oposición. Uno de los momentos políticos más significativos, que coinciden con los puntos de crisis dentro de las cadenas televisivas en sí mismas, por razones obvias, es el punto en el que a los acontecimientos que son normalmente significados y decodificados de manera negociada comienza a brindárseles una lectura oposicional. Aquí la política de la significación, la lucha discursiva, se reúne.